Congresista Acuña, para que continúe. Gracias, presidenta. Bueno, yo definitivamente entiendo las posiciones de cada uno de los parlamentarios y acá estamos también para darle el debate necesario a esa iniciativa. Pero definitivamente yo creo que nosotros como Comisión de Constitución no podemos legislar pensando en esas 300 empresas del país. Tenemos que pensar en los 32 millones de peruanos y si tenemos la oportunidad de darle transparencia a los aportes en una campaña electoral, creo que es el momento idóneo para hacer ello. Nosotros lo único que estamos solicitando con esa iniciativa, señora presidenta, es, congresista, me disculpará. Congresistas, evitemos el diálogo. El congresista Acuña está haciendo uso de la palabra. Gracias, presidenta. Y lo único que estamos solicitando acá es transparencia. Creo que el primer mensaje desde el primer orador hasta el final, hasta el último que vaya a aportar algún mensaje en ese debate, va a hablar únicamente de transparencia. Y creo que todo el Perú está esperando esa transparencia necesaria y por qué no demostrarlo nosotros con hechos reales. ¿Cuál es el problema de decirle que esas empresas, qué bueno que quieran aportar en una campaña política, qué bueno que quieran preocuparse en iniciativas que beneficien al país, qué bueno que crean de que los nuevos líderes pueden hacer o algún líder puede hacer un cambio en el país, pero si quiere apoyar a la política nacional, si quiere apoyar al país, ¿por qué nosotros no evitar de que tal vez existan después algún tipo de favores? Lamentablemente la coyuntura nacional nos dice, y no lo decimos nosotros, lo dice la misma población, la política está siendo muy mal vista producto de que muchos de los políticos, producto del apoyo que reciben de diferentes empresas, no podemos generalizar, producto de esos apoyos, después les terminan devolviendo favores. Es momento de mostrar de que acá no queremos devolver favores en la política. Es momento de decir de que nosotros queremos hacer bien las cosas. Es momento de decir de que no queremos más overage en el país. Es momento que no queremos más corrupción. Y es momento de decir de que queremos hacer bien las cosas. Así que, señora presidenta, una vez más sigo planteando esa iniciativa en la cual solicitamos de que las empresas que hagan un aporte en una campaña electoral no tengan un tipo de contrato en los próximos 5 años o el mandato que pueda tener esa autoridad. Vamos a seguir con los aportes respecto al artículo 36, a nivel de infracciones, en el cual se sugiere incorporar como infracción muy grave lo siguiente: cuando los partidos políticos o alianzas electorales utilicen el dinero del financiamiento público directo para fines diferentes a los dispuestos en la presente ley. Eso quisiéramos que se incorpore en el artículo 36 a nivel de infracciones. En el artículo 40, respecto a duración y frecuencia de la publicidad contratada en periodos electorales, como sabemos, los medios de comunicación deben informar de forma permanente acerca de los servicios contratados por las organizaciones políticas y no solo cuando la OMP lo solicite. Es por ello que se sugiere que los medios de comunicación pública y privada deben enviar a la Oficina Nacional de Procesos Electorales de forma mensual un consolidado con toda la información respecto a los servicios contratados en periodo electoral en favor de las organizaciones políticas y los candidatos. Esos serían los aportes, señora presidenta, una vez más mencionando de la gran oportunidad que tenemos como Comisión de Constitución de hacer bien las cosas. Gracias, presidenta. Gracias, congresista Acuña. Tiene la palabra el congresista Gilbert Violeta. Gracias, presidenta. El congresista Miguel Castro me pide una interrupción. Congresista Castro. Gracias, congresista Violeta. Presidenta, en esta discusión respecto a la posibilidad de que las personas jurídicas sean también parte de los que puedan hacer aportes económicos al financiamiento de partidos, yo creo que el problema además, que si bien es cierto, se vincula a actos de corrupción o posibilidad de actos de corrupción, también está el hecho que las personas jurídicas se hacen para ganar dinero. O sea, las personas jurídicas, su búsqueda y su ánimo es generar lucro. Entonces yo quisiera, de alguna manera, ver cuál sería la voluntad de una empresa o de una persona jurídica en tener participación en el escenario político. Siempre va a existir un manto de duda. Entonces, igual tendría que existir un acuerdo de directorio, un acuerdo de Junta General de Accionistas, porque ese monto que salga de la empresa tendría que deducirse de alguna manera como gasto, porque así está hecha la contabilidad. Entonces, perjudicaríamos también al Estado en tema tributario. Entonces, yo creo que sí, las personas jurídicas, yo creo que no tienen vela en este entierro, porque la participación política de los ciudadanos está relacionados a identidad o a voluntad de las personas, en tanto nos identifiquemos con alguna ideología, pero la persona jurídica es una intelequia jurídica y que se creó con el único propósito de maximizar los recursos de los que aporten ahí como capital.
Entonces, en definitiva, hay que, creo que, pasar al siguiente, entendiendo que esta es una reforma, y acá no es un tema de transparentar ni nada por el estilo, más bien al transparentar es justamente llevar al escenario ideal de los actores que deben tener presencia en la política. Gracias. Congresista. Sí, la congresista Alcorta me pide... Gracias, presidente. Congresista Alcorta. Pero tampoco deberíamos aceptar pues también publicidad subliminal o publicidad de universidades subliminales, o que a través de las universidades que se compran espacios en televisión o medios de prensa, por ahí me das una bonificación en la publicidad de la campaña. Eso también es bien subliminal y también se hace. Y se hace directamente para la campaña. Eso también debería estar pues controlado en ese caso. ¿Estamos de acuerdo? Gracias. Puede continuar, congresista Violeta. Muy bien, presidenta, gracias. Presidenta, no estaríamos hablando de esta situación si no es porque en el Perú 12.600 millones de soles, según la Contraloría General de la República, se van en corrupción cada año. Y el hecho más evidente es que tenemos a un expresidente de la República hoy con una prisión preventiva precisamente por problemas de corrupción, con financiamiento en campañas políticas. Otro dato de la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas del año 2016 es que más de la mitad de los aportantes en las campañas políticas muestran deudas personales o patrimoniales. Yo le digo una cosa, yo tengo un proyecto de ley sobre este tema y por eso agradezco que sea incluido en este debate. Yo le puedo asegurar que ningún objeto social en ninguna empresa del Perú dice entre sus fines que se constituye, entre otras cosas, para contribuir con la democracia, la república o las organizaciones políticas. Porque, como decía efectivamente el congresista Castro, no es objeto social de ninguna empresa en ninguna parte del mundo otra cosa que si no es la de generar utilidades. Y aquí hay que diferenciar dos cosas, presidenta. Hay que diferenciar que las empresas son personas jurídicas que tienen su propia estructura orgánica y societaria, pero tienen accionistas que son ciudadanos. Los accionistas pueden ser personas naturales o jurídicas. Si un empresario quiere aportar a una organización política, lo debería hacer en su condición de ciudadano, no en su condición de empresario. Es decir, no tiene por qué hacer que la contabilidad de la empresa haga una transferencia de recursos a una organización política. Eso por lo menos es nuestra posición. Y yo reconozco que este tema es tan debatible que les aseguro que en cada una de nuestras organizaciones políticas hay posiciones a favor y en contra. No vamos a encontrar unanimidad de criterio en este tema. Sin embargo, también creo, como decía el congresista Reategui, que si no tuviéramos esta situación de objetividad sobre la corrupción que hay en el país, no tendríamos que tomar medidas radicales de esta naturaleza. Con el mayor gusto el congresista Velázquez. Congresista Velázquez. Es cierto lo que dice el congresista Violeta, pero hay que completar la reflexión. Es cierto que las personas jurídicas de repente en su objeto social no figura eso, pero la política es una función social. La política es una función social y todas las actividades que puede realizar una empresa no necesariamente están contenidas en su objeto social. Yo creo que, por ejemplo, en lo que sí podríamos abrir un espacio de reflexión es, por ejemplo, aquellas personas jurídicas que se benefician no pagando impuestos, como las universidades. Y eso no queremos hablar. Y de eso no queremos hablar. Las universidades no pagan impuestos como pagan otro tipo de actividades y lo que hacen es hoy día, algunos montan organizaciones políticas y ahí sí creo que hay un conflicto de interés porque justamente eso tiene mucho que ver en la incidencia de las decisiones que se toman en este Parlamento, ¿no? Pero poniendo en su lugar, por ejemplo, yo vuelvo a repetir, la transparencia. Fíjese, el partido del presidente Kuczynski que usted preside ha declarado que ha recibido aporte de personas jurídicas. Eso es absolutamente transparente. Entonces, ¿por qué habría eso que proscribirlo? Yo me parece que nos estamos disparando a los pies y restringiendo la posibilidad de que pueda haber un financiamiento transparente. ¿Ya? Yo lo he dicho, y lo he dicho también en el grupo que ustedes dicen. Muchos vemos que el financiamiento de la democracia es una patología, es algo malo, y no es así. No es así.
sino hay experiencias importantes como la de Estados Unidos, la de Alemania inclusive, donde esto se permite, pero tiene un control básicamente orientado a la transparencia. Gracias, congresista Aguirre. Congresista Violeta, puede continuar. Presidenta, me encanta este tema de discusión porque creo que es la esencia de lo que estamos analizando. Y yo reconozco que lo que dice el congresista Velázquez Jejen tiene muchísimo sentido político y jurídico. Sin embargo, creo que también tienen que ver con visiones de qué tipo de partidos políticos queremos construir. Obviamente, mi partido político, como todos los partidos políticos, hemos recibido hasta el día de último proceso electoral, hasta el más reciente proceso electoral, hemos recibido financiamiento, aportes de diversos tipos de organizaciones, entre otras empresas jurídicas declaradas en la OMPE. Sin embargo, cuando estamos analizando esto, lo que estamos discutiendo es cómo queremos que sea. Y cuando comenzamos a pensar cómo queremos que sea, los partidos políticos podemos tomar la decisión de seguimos apostando en el que las campañas políticas tienen una participación sustancial de las empresas privadas, o comenzamos a mirar que el norte tiene que estar más en el financiamiento público. Habemos quienes creemos que el norte tiene que estar más en el financiamiento público que privado y que las campañas políticas no son apuestas empresariales, sino justas ciudadanas. En consecuencia, esto tiene que evolucionar hacia ir retirando progresivamente el aporte de las empresas privadas. Esto está además analizado en otros sectores de la economía, por ejemplo, en la teoría sobre la captura del regulador en materia de regulación de servicios públicos. Existe una incidencia, un razonamiento natural del regulador de las empresas que son reguladas hacia tratar de controlar al regulador. En el caso de los partidos políticos, en donde lo que discuten los partidos políticos son espacios de poder, control de gobierno, obviamente quienes tienen intereses en la sociedad buscan mecanismos para apropiarse, obviamente, y tener control sobre esas decisiones de gobierno. Y eso supone tener de alguna manera control sobre los partidos políticos. Esto puede parecer muy teórico, pero cuando lo llevamos a la práctica, ¿cuál es el resultado? Un expresidente en la cárcel, ¿no? Cuestionamiento sobre el financiamiento de partidos políticos, ingreso ilegal a las campañas políticas de dinero provenientes de destinos dudosos, la no intervención de la UIF. Yo reconozco que este proyecto de ley sí es un avance sustancial en relación a lo que se tiene. Sí es un avance, o sea, yo sí creo que este proyecto de ley, este dictamen está recogiendo mucho de esta discusión. Y yo le doy la razón al congresista Velázquez Jejen y al congresista Mulder. Nosotros no queremos convertir los partidos políticos en extensiones burocráticas del Estado. Yo sí creo que una de las primeras cosas que tiene que estar aquí es la reivindicación del principio de tipicidad, que además este Parlamento ha insistido en relación al Ejecutivo en todos los decretos legislativos, en el artículo 2º, inciso 24, diciéndoles todo tipo de sanción a un ciudadano o a una organización tiene que estar claramente previsto en una ley, no en un reglamento. Y con eso le cerramos las puertas a las municipalidades, a los gobiernos regionales, a la OMPE, a la misma RENIEC o al Jurado Nacional de Elecciones, que a través de reglamentos intentan establecer una serie de sanciones a los partidos políticos. Cualquier cosa que tenga que ver con regulación en materia de los partidos políticos debe estar establecido en una ley y no en un reglamento. Por eso, y no quiero desviar el debate, por eso siempre decíamos que tenemos que tener una mirada integral del proceso de reforma, porque hoy tenemos 17 leyes y 14 reglamentos, y la sola dispersión normativa ya nos va generando estos problemas. Otra cosa que quería referir, Presidenta. También creo que en un escenario ideal no tendríamos que prohibir las dádivas. O sea, en un escenario abstracto, en donde el clientelismo político no existe, no tendríamos por qué prohibir las dádivas. El problema es que el clientelismo político es un fenómeno real. Y el clientelismo político no es otra cosa sino la inducción al voto a través de elementos que no son la de la propaganda política ni del razonamiento político, sino a través del regalo de cosas que permitan a un ciudadano basado en un estado de necesidad inducirlo a un voto determinado. En una clase informada, en una sociedad informada, eso de ninguna manera pasaría. Pero no nos vamos a poner una venda en el ojo. En el país hay una masa social, humana, importante, que determina el voto no precisamente por un razonamiento político de planes de gobierno, ni de propuestas programáticas, ni de posiciones ideológicas, sino por otros elementos que
cocinan en una sociedad que tienen que ver, entre otras, por el clientelismo político como fenómeno social y político largamente estudiado en las ciencias sociales. Por lo tanto, la manera en la que se puede cortar se le puede cortar el paso al clientelismo político es precisamente evitando la existencia de dádivas. ¿Que eso va a acabar por completo con el clientelismo político? No. En eso tiene razón la congresista Alcorta. Eso no acaba por completo con el clientelismo político, pero es una manera en la que se va poniendo una cortapisa a este mal del fenómeno, de fenómenos en campañas políticas. Y un par de cosas nada más. Coincido también en que la barrera para la bancarización, esto debe ser de una UIT y no de 0.5, entre otras cosas porque además coincide con el propio proyecto del Jurado Nacional de Elecciones, con el proyecto del grupo de trabajo y con los proyectos que varios de nosotros hemos presentado. O sea, una UIT como barrera a la bancarización está en todos los proyectos de ley uniformemente. Y lo que sí no entiendo, no me parece mal, tampoco no me opongo, es que pasemos el nivel de aportes de 80 UITs, que es actualmente, 80 es actualmente a 60 a 120 se está poniendo actualmente. Nosotros habíamos establecido, habíamos propuesto 200 porque coincidía con la propuesta del Jurado Nacional de Elecciones. Si debe haber un criterio técnico, yo imagino, para poder establecer 60 y no 200, pero en todo caso, eso lo respeto, ¿sí? La congresista Alcorta. Yo terminé con eso y en todo caso la interrupción a la congresista Alcorta. A ver, dos cositas rápidas. Bueno, con respecto al tema del Jurado Nacional de Elecciones, la persona que dirige el Jurado Nacional de Elecciones es puesta de un día para otro sin tener ni idea que los que son partidos políticos. Por lo general vienen del Poder Judicial para comenzar. Entonces no tienen la más remota idea de lo que puede ser un partido político, la casa, la política y todo lo que puede implicar un partido político. Y la OMPE exactamente lo mismo. El señor del Jurado Nacional de Elecciones, que estuvo en una reunión con Pedro Pablo Kuczynski el día del caso Moreno, que salió a decir que era el Día de la Dignidad y la reconciliación, no sé qué cosa, firmó, pero al día siguiente pasó al Jurado Nacional de Elecciones sin tener idea de lo que es un partido político. Entonces no podemos empoderarlos y darles todo ese poder. Y exactamente igual en el caso de la OMPE. Con respecto a lo otro, te lo voy a contestar en forma aparte, porque es largo, tendría que contestarte, Gilbert. Gracias, congresista Alcorta. Congresistas, el debate ha finalizado. Quisiera hacer... perdón, congresista Mulder, tiene el uso de la palabra. Gracias, presidente. Voy a ser breve porque además ya vi que usted estaba un poquito apuradito. Voy a hacer apostillas nada más sobre algunos de los temas que se han vertido acá. La propuesta habla en casi toda su extensión de organizaciones políticas y entiendo que en otra parte de la ley que vamos a poner, vamos a definir que dentro de las organizaciones políticas están también los movimientos regionales y locales. Pero como estamos viendo esto y no vaya a ser que solamente nos quedemos con esto y después lo otro no salga y entonces... Hay que aclarar que también esto es para los movimientos locales y regionales, porque en toda la extensión solamente se habla de los partidos políticos. Y claro, qué fácil, ¿no? Un partido político que tiene que pasar por todo esto y un movimiento local que está hecho alrededor del apellido de fulanito, que junta suplentes, no tiene ninguna obligación. Hay que establecer la obligación para toda organización que postule a cualquier tipo de proceso electoral. En el artículo 30, Presidenta, inciso B, cuando se habla de los ingresos regulares que tienen los partidos, se establece ingresos obtenidos por la realización de actividades proselitistas provenientes de aportes en efectivo. Pero los partidos, por lo menos el mío, no solamente tenemos actividades proselitistas, cuando no hay campaña electoral nosotros tenemos una serie de servicios que brindamos. Hay servicio de salud, hay servicio educativo, hay peluquerías, hay sastre, hay varias cosas. Y eso genera algunos recursos. Entonces, no solamente deben ser proselitistas, todo tipo de actividades que hagan los partidos políticos. Y eso debe, sin duda, de ser declarado. En el artículo 31, cuando se prohíbe que personas jurídicas con fines de lucro puedan ser aportantes, creo que debería justificarse por qué razón, ¿no? Si personas naturales pueden serlo, personas jurídicas, ¿por qué no? La cuestión es que se declare. Nada más, que se diga quiénes son los que están dando. Pero, ¿cuál es el problema que una persona jurídica, o sea, una empresa pueda dar un aporte? La cuestión es no mantenerlo oculto.
Si no, a mí me parece que está completamente fuera de lugar el que se establezca que solo personas naturales puedan dar aportes a los partidos políticos, sino las personas jurídicas. Porque en este caso sí se estaría dejando abierta, por ejemplo, a las ONGs, que no pagan impuestos, que tienen exenciones, que además no tienen que declarar cuáles son sus fuentes de financiamiento, ¿no? Eso sí puede, porque esa es una persona jurídica sin fin de lucro. Pero la que tiene fin de lucro, una empresa cualquiera, no. Me parece absurdo. Presidenta, después, creo que es antitécnico que haya un artículo que tenga casi una página entera, ¿no? Los artículos deben ser sobre conceptos precisos, pero es bastante difícil poder después ubicar una parte conceptual de la norma. Pero en el artículo 34, diríamos más o menos por la línea 30 y tantos, o sea, no sé, son varios párrafos, dice, en el caso de elecciones congresales, regionales, municipales para el Parlamento andino, los candidatos acreditan ante la Oficina Nacional de Procesos Electorales a un responsable de campaña que puede ser el candidato mismo si así lo desea. O sea que si son 130 candidatos al Congreso de la República multiplicado por unas 20 listas más o menos, estamos hablando de unas 1.500, 2.000 personas que van a tener que ser acreditadas ante la OMPE, cada una representando a fulanito de tal, a menganito de tal. Eso es impracticable. ¿Qué va a hacer la OMPE con todo eso? Pero en fin, si se quiere establecer que, a diferencia de lo que ha venido ocurriendo durante todo este tiempo, la campaña del candidato que va por un voto preferencial es su campaña y no compromete la de su partido, me parece bien, porque todas las campañas de los candidatos al Congreso han sido estipuladas por el reglamento y no por la ley de la OMPE como campañas del partido, y entonces uno las declara ante el partido y el partido las declara ante la OMPE. Ahora se está estableciendo de que es individual, ¿no es cierto? Que el mismo candidato tiene que ir a la OMPE y acreditar a un jefe de campaña o él mismo tiene que ponerse ahí. Puede ser. Yo no veo, o sea, si uno tiene que declarar ante el partido o ante la entidad directamente, está bien, se declara porque es lo mismo que lo que se tiene que declarar. Pero en este caso, Presidenta, no se señala lo siguiente, que es aquí medular. Se dice: para el caso de las elecciones congresales, regionales, municipales y para el Parlamento andino, los candidatos acreditan ante la Oficina Nacional de Procesos Electorales a un responsable de campaña. Pero para las elecciones congresales y del Parlamento andino hay voto preferencial y por eso es que se hace campaña. Pero para las municipales y para las regionales no hay voto preferencial. Y entonces, ¿cada candidato a regidor tiene que hacer también una declaración? Porque no hacen campaña personal los candidatos a las regidurías. Y los consejeros regionales salen por un sistema que es el de los votos que tiene el partido y le toca, pero es lista cerrada. Entonces, ¿cómo van a hacer declaración de campaña personal? No tendría ningún efecto eso, Presidenta. Después, más abajo se dice: convocado el proceso electoral, las organizaciones políticas y los responsables de campaña, de ser el caso, presentan trimestralmente informe de gerencia de supervisión. Eso supone que el proceso electoral, desde su convocatoria hasta el final, tiene varios trimestres, pero en realidad solo alcanza uno, porque en la práctica la convocatoria se hace aproximadamente en el mes de octubre y el trimestre es en el momento en el que comienza la campaña, que es enero, y después el siguiente trimestre es justo cuando caen las elecciones, porque la campaña dura por lo general un trimestre. Y entonces, en plenas elecciones, usted ya tiene que estar presentando su declaración de fondos. Eso se presenta después de las elecciones. O sea, el balance general se presenta terminado el proceso electoral, ahí se va a tener un plazo ahí de 15 días, 20 días, un mes, para presentar su balance íntegro de su campaña electoral. Porque tiene que ser uno en enero y otro después, justo cuando está acabando el proceso electoral, y no está completo, porque todavía en el mismo proceso no está completo y tiene que presentar uno después más. Es demasiada burocracia, Presidente, y muy complicado, además en plena campaña electoral, estar presentando los informes. Esto se debe presentar después de la campaña electoral. Ese es el informe que corresponde y debe ser un informe completo. En ese sentido, Presidenta, si los informes no cumplen con algunos requisitos, la OMPE tiene facultad de determinar la comisión de faltas, ¿no es cierto? Y hay hasta faltas muy graves. La pregunta es la siguiente: si la OMPE es la entidad llamada por la ley a supervisar hasta el último centavo de una campaña electoral y de los recursos que posee un partido político,
y por lo tanto es la entidad del Estado que puede encontrar la comisión de alguna irregularidad o hasta de algún delito, si hubiese la posibilidad de que encuentre la comisión de un delito, la OMPE tendría que estar obligada a poner eso en conocimiento del Ministerio Público. ¿No es cierto? Eso quiere decir entonces que mientras la OMPE no encuentre la comisión de un delito político, porque su trabajo es justamente hacer la contabilidad, la auditoría de una campaña, ni el Ministerio Público ni la Contraloría tendrían que hacer investigaciones paralelas. ¿Pero qué sucede en la práctica? Usted tiene, por ejemplo, en la actualidad, que los partidos políticos están en proceso de revisión de la última campaña electoral. Algunos todavía están subsanando temas de la campaña del año pasado. Y en paralelo, menganito de tal, enemigo político, fulanito de tal, rival político, presentan una denuncia con un papel ante el Ministerio Público. Y el Ministerio Público inicia investigaciones de lavado de activos. Y al mismo tiempo en el que se está presentando documentos ante la OMPE, se tienen que presentar documentos ante el Ministerio Público. Y entonces, ¿por qué el Ministerio Público se mete en temas en los que la OMPE todavía no ha emitido un dictamen? ¿O se sospecha que la OMPE va a emitir dictámenes en función de la corrupción o va a favorecer este partido o este otro? Yo creo que contra la OMPE nunca ha habido quejas en materia de su examen sobre los balances que presentan los partidos políticos. Y al contrario, son bastante puntillosos y están siempre detrás de los documentos que uno debe presentar. Incluso hay quejas de que son excesivamente burocráticos, pero al fin y al cabo son la entidad llamada por ley. Entonces, ¿qué? El Ministerio Público lo que debe hacer es recibir de la OMPE una denuncia. O sea, tenemos que darle a la facultad sancionadora de la OMPE la condición de ser prelación frente a cualquier investigación de comisión de delitos que haya. O sea, que la OMPE sea la entidad que formule una imputación, como la Contraloría lo es de los actos de los funcionarios públicos. Cuando se trata de actos de funcionarios públicos, el informe de Contraloría es el informe que utiliza el Ministerio Público para una investigación. Y entonces, en ese sentido, Presidenta, creo que sí es importante añadir ese criterio. Y finalmente, Presidenta, tenía un dato más que ya no lo encuentro. Le agradezco. Presidenta. Ok, habiendo finalizado la ronda de oradores, yo les quiero hacer algunos comentarios que estamos incorporando en el dictamen de algunos de los congresistas que han hecho uso de la palabra. El congresista Velázquez propone que se diga que los organismos electorales, y no solo la OMPE, no pueden ampliar las exigencias señaladas en ley. Si bien el artículo 31 del dictamen alude solo a financiamiento, se considera que sí podría acogerse dicha propuesta en el penúltimo párrafo que ya está en la redacción. Propone que no se exijan informes trimestrales en campaña, sino cuando se presenten los mismos, cuando termine el proceso bajo una sanción grave. Precisamente en el marco de una campaña electoral, durante el desarrollo de la misma, resulta mucho más relevante que se transparenten los recursos de las organizaciones políticas, por lo que vamos a mantener la redacción original en el entendido que ese es el requerimiento expreso. Cuestiona también las tarifas para la contratación de propaganda electoral en radio y televisión. Se está planteando una tarifa promedio. Vamos a tener igual una reunión como lo solicitó la congresista Alcorta para ver una fórmula ya operativa. El congresista... Adelante, congresista Velázquez. Me parece bien que se busque una fórmula, pero yo quisiera que quienes van a hacer esta redacción, el objeto central es que ni es función de la OMPE, ni la Constitución ni la ley le han dado esta prerrogativa para que intermedie en una relación de un contrato de publicidad entre los medios de comunicación y las organizaciones políticas, ¿no? Entonces, eso tiene que ser el sustrato, Presidenta, porque en todo caso
nadie, ni la ley ni la Constitución le dieron esta prerrogativa a la OMPE para que a nombre de nosotros establezca planes tarifarios que son lesivos a los intereses de los partidos. Gracias, congresista Velázquez. Congresista Alcorta. Gracias, Presidenta. Yo solicité esa propuesta. ¿Por qué? Porque lo que no se puede hacer es, como un desconocimiento de la OMPE, que puede tener razón el congresista Velázquez, nos impongan la tarifa fija, plana, en papel. Cuando ninguna agencia de publicidad, nadie paga esta tarifa. Entonces, ¿quién sería la persona que va a negociar? ¿Quién negociaría? Por eso he solicitado que traigan a 2 personas de Central de Medios para que nos expliquen cómo es la negociación de una propuesta publicitaria. Y lo dije con ejemplos, si un programa político cuesta $4.000 en un spot de 30 segundos, porque es lo que se negocia en función a 30 segundos, no importa si la escala sube o baja, en 30 segundos no puede costar pues, $4.000 esa tarifa impresa, porque se negocia y ese spot me puede costar exactamente lo mismo, $2.000, $2.300, y se considera en función a la negociación. La cuestión es que se establezca una tarifa plana exclusiva para todo lo que es publicidad. Pero lo que no puede ser es un carnaval de los medios de comunicación que te clavan la tarifa plana que cuesta lo que nadie paga. Eso tampoco puede ser. Gracias, Presidente.